La radio cambió. Ingresa en dialradio.tv. Dialradio.tv. Y encontrá los contenidos más importantes de Negociando la Siesta. Y en nuestro podcast, Dial Radio TV, es multipantalla. Bueno, es un gusto poder darle la bienvenida a ella, a la licenciada Silvia Ortiz, que nos trae todos los consejos vinculados, a la bromatología. Y en esta oportunidad traemos un tema muy interesante como todos los martes. Por empezar, bienvenida licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por, compartir este espacio. La verdad que es importante para nosotros. Por favor, es un gusto, Sil. Hay unos cuantos temas para seguir aprendiendo de la bromatología y nos encanta siempre recibirte porque venís, allí siempre trayendo este bloque de bromatología y sobre todas las cosas enseñándonos. Y hoy vamos a aprender, obviamente, de limpieza y desinfección. ¿Hacemos las cosas bien? ¿No las hacemos bien? Ahora nos vamos a enterar de muchas cosas, porque a veces con esto de desinfectar, pensamos que mientras más mezclamos y mejor, hacemos cada cosas que se tornan peligroso para nosotros y también para lo que estamos desinfectando, porque estamos haciendo las cosas inadecuadas, que lógico que eso hace que no queden del todo bien. Sil, ¿por dónde arrancamos? Sí, hoy justamente como decís, habíamos propuesto otro tema, pero me parece más acertado hablar sobre este tema de limpieza y desinfección en la industria alimentaria, porque se da la conferencia, esta actividad se da en la Facultad de Ciencias Aplicadas, en el aula magna. Va a venir un disertante de Mendoza, Bernardo Romano, así que él es el que va a dar la disertación. Muy bien, por empezar, que tenemos allí el agrado de recibirlo, y acá vamos a hablar de ya a nivel industrial, ¿verdad? Claro, o sea, yo voy a abordar los temas de consejos, ¿no es cierto?, en general, inclusive para el ama de casa o para quien, ¿no es cierto?, esté haciendo su limpieza en su departamento, su casa, ¿no es cierto?, en el lugar donde uno vive. Perfecto. Porque decimos así en general porque a veces no solamente es el ama de casa, sino es la persona que está, ¿no es cierto?, el que vive y claro, que tiene que hacer su departamento y su... Entonces, tenemos un montón de elementos para limpiar y para desinfectar. ¿Son iguales? No son iguales. ¿Se hacen simultáneos? No, tampoco, es aconsejable. Mucha gente a veces piensa de que mezclando productos aumentamos el poder, digamos, germicida de un clorógeno, por ejemplo la lavandina, o aumentamos la acción del detergente. Claro. No es así, tenemos que hacer las cosas en orden. La limpieza tiene que ser primero sacando las cosas, digamos, macroscópicas, por ejemplo, con cepillo, con lo que, digamos, hacemos manualmente en forma física. Uh-huh. Y cuando utilizamos un detergente que nos ayuda a la limpieza, siempre tratando de implicar qué vamos a limpiar, o sea, claro, con qué concentración, qué necesito para limpiar. Nosotros sabemos, y la ama de casa o la persona que hace habitualmente la limpieza en su casa, que hay distintos elementos. Por ejemplo, para el horno no voy a utilizar el detergente normal que utilizo, y lo puedo utilizar, pero a lo mejor me va a quedar con restos de claro, comida pegada. Entonces utilizo otro tipo de detergentes que son más fuertes y también más tóxicos. Perfecto. Entonces, lo que se espera de una buena limpieza es que se haga toda la limpieza macroscópica, es lo que yo veo a simple vista, tratando de sacar todos los restos de enjuagar, un buen enjuague, para que no me quede ni resto de detergente, ni resto de sustancias tóxicas. Claro. Y que luego de haber enjuagado muy bien, recién procedo a una desinfección. ¿Para qué procedo a la desinfección? Para asegurarme que no hayan quedado bacterias asentadas allí, por ejemplo en los baños. Claro. En los baños
yo la otra vez hice, creo, un pequeño hincapié ahí, que cuando nosotros usamos clorógeno en el agua para desinfectarla, para tomar, es una cantidad muy pequeña. Pero para hacer una limpieza en la casa tampoco se necesitan grandes cantidades. Que inclusive esas cantidades tienen que ser, yo había dicho, creo que en un ejemplo, una tapita de lavandina en un balde de agua. No más de eso, claro. No es necesario. Si yo he hecho un chorro, claro, a veces medio tarrito es una barbaridad. Una locura. Claro. Yo puse el ejemplo de que si nosotros nos tenemos que defender de un ladrón o alguien que entra en la casa, lo hacemos con un palo, con un arma, pero no con un cañón. Claro. Bueno, eso es más o menos lo que hacemos nosotros cuando colocamos tanta cantidad de lavandina, ¿no es cierto?, en un inodoro, por ejemplo, y lo dejamos allí tanto tiempo, mezclado con el detergente encima. Bueno, hay cosas que son fundamentales que a veces, bueno, no se toman en cuenta como esta, ¿no? Claro. El tema de utilizar guantes para lavar, para el lavado de baño, ¿no? Dividir claro. Bien los guantes y esa rejilla que voy a utilizar que sean del baño. Claro, otra de las cosas, sí. Claro, que la gente cree que porque está desinfectada, claro, porque lavandina, yo puedo utilizar todo eso y después llevarlo a utilizar en la cocina. Claro, es una locura. No, todo esto tiene que estar totalmente, ¿no es cierto?, dividido, ordenado, inclusive no mezclar todo esto, todos estos elementos de limpieza y de desinfección, mezclarlos con los lugares donde yo tengo los alimentos. Que Perfecto. Eso es esencial. A veces se han cometido errores y graves de pongo el aceite en algún lugar parecido a lo que yo he puesto el detergente y bueno, y me confundo. Parece que a lo mejor no es habitual esto, pero suele suceder. Claro. A veces si mezclo todo esto puedo llegar a tener una confusión y a veces grave. También matar la comida. Claro, también lo hemos dicho, creo que también fuera de área el otro día cuando lo hablábamos, también matamos bacterias que ayudan al proceso de descomposición, claro, ¿verdad? Claro. Cuando no ponemos obviamente la lavandina que tenemos que poner, porque claro. Hay obviamente bacterias que actúan no para justamente que actúan deshacer. En las cloacas, que están en las cámaras, que están en los pozos sépticos, que son bacterias que nos ayudan a degradar esa materia orgánica para que sea más pequeña cada vez y que, ¿no es cierto?, la misma agua se va depurando, ¿sí? Si nosotros a veces largamos a un efluente esa agua residual, tiene que tener un tiempo y la misma naturaleza, las mismas bacterias y las mismas algas que se encuentran allí van depurando el agua, pero es todo un proceso. Claro. Y por eso justamente se necesita de que esos detergentes que nosotros utilicemos no sean tan fuertes, que se llaman los detergentes biodegradables. Perfecto. ¿Por qué biodegradables? ¿Por quiénes? Por las bacterias. Esas bacterias que han quedado justamente que no son útiles. Claro. Las mismas bacterias también, por ejemplo, que son útiles en nuestro intestino, que también sirven para degradar la materia orgánica. Perfecto. Cuando nosotros tomamos muchos antibióticos, matamos esa flora intestinal que tenemos en forma normal, ¿sí? Y tenemos que reponerla. Y a veces, ahora en las farmacias existen pastillas o a veces algunas ampollitas que nos vuelven a recomponer la flora. Porque claro. A lo mejor el antibiótico mató bacterias infecciosas, pero también mató esas bacterias útiles que nosotros tenemos en el intestino. Muy bien. De la misma forma hacemos en la casa. Esas aguas, ¿no es cierto?, van a esas cámaras y entonces si nosotros usamos tantas cantidades de sustancias tóxicas, también matamos a esas bacterias que nos son útiles. Entonces por eso es que una buena limpieza con elementos adecuados para cada cosa y no mezclarlos con los alimentos y lavar bien la superficie y enjuagar. Hacer la desinfección luego, nunca mezclando el detergente con, por ejemplo, hacer una mezcla. Una mezcla, por ejemplo, para poner la rejilla de la cocina. Te digo un ejemplo, que lo he visto en casa. Sí, hay gente que lo hace. Se coloca agua, se coloca el detergente con lavandina.
y se hierve encima la hervimos. Es una locura, sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Toda la atmósfera que nosotros, toda la persona que está haciendo eso, toda la persona que viene de visita o el que entra a la casa se intoxica. ¿Por qué? Porque el cloro es sumamente volátil y forma con esa materia orgánica que es el detergente monocloraminas que son sumamente tóxicas y volátiles. Claro. Yo ya expliqué que eso se realizaba y pasaba cuando desinfectábamos el agua, que el agua también tenía una cantidad de materia orgánica. Claro. Imagínate una rejilla que está haciendo la limpieza, eso tiene mucho más materia orgánica que un agua. Entonces, esas monocloraminas son terribles, tóxicas, y encima no favorecemos para nada, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo a la limpieza, digamos, de la rejilla. Porque la rejilla lo que va a pasar es que se va a romper y ya no nos va a servir más. Claro, ahí nos va a quedar cuenta. blanca y rota. Cuando encontramos la rejilla rota es porque hemos hecho mal las cosas. Claro, y ¿Qué encima, le pusimos? Claro, y encima, o sea, hicimos una limpieza que no favoreció a nadie, más nos intoxicamos nosotros. Seguro. Entonces, tenemos que lavar la rejilla con detergente, enjuagarla muy bien, y luego sí podemos poner una tapita de lavandina y dejarla para que se blanquee. Bien. Y va a ser mucho más fácil, no vamos a tener tanta cantidad de lavandina ahí usada, económicamente nos va a favorecer el bolsillo, ¿sí? Y no nos vamos a intoxicar nosotros, ¿sí? Perfecto. Bueno, hay tantos también mitos, ¿no? Que a veces caseros, que se empieza a hablar del vinagre, que no sé si es cierto o no. A veces decimos, ¿cómo limpiamos las hornallas? ¿Cómo le sacamos ese el vinagre es vinagre, que es ácido acético, es una sustancia que también se utiliza como desinfectante, o sea, inclusive para que ayude a la limpieza, porque a veces, por ejemplo, nuestras aguas son muy duras, claro, tienen muchas sales, y a veces hay depósitos, inclusive en las ollas, cuando le abrimos el agua, en las teteras. Entonces allí se deposita siempre sales que pueden llegar a ser removidas con una cantidad de vinagre y dejarlas toda la noche. Perfecto. ¿Sí? Bueno, sí. Igualmente, por ejemplo, para la limpieza de los baños, a veces hay incrustaciones muy fuertes. Sí, honguitos. Y, claro, bueno, y dicen por ahí, es mejor agregar soda cáustica para que eso se arrastre. Claro. No, nunca soda cáustica, que es lo contrario a las incrustaciones. ¿Por qué? Porque en un primer momento la soda cáustica sí va a remover esa incrustación, pero después la incrustación que se va a formar luego va a ser una roca, y va a después, para poder sacar eso que obstruyó ¿no es cierto?, la cañería, vamos a tener que utilizar ácidos muy fuertes, el ácido muriático y mucha cantidad, y va a perforarnos la cañería. Claro, o sea, claro, peor el remedio que la enfermedad. Tal cual. Entonces lo que se tiene que hacer es utilizar ácido muriático, ¿sí?, una sola vez, y después esperar que se reponga todo esto y que justamente el agua se vuelva otra vez de nuevo a depurar. Porque también el ácido también va a matar bacterias en ese momento y todo lo demás. Claro. Si nosotros tenemos que reponerlo, o sea, dejar un día y no volverlo a repetir 2, 3 veces en el día, como a veces hay mucha gente que lo realiza, y no dejamos que se vuelva a reponer esa flora. Perfecto. ¿Sí? Está clarísimo. El tema del horno, ya como para cerrar, después si querés lo volvemos a tocar el tema. Vienen productos muy fuertes hoy por hoy para... Claro. Los desengrasantes, sí. Que con eso hay que tener mucha precaución, ¿no? Claro, mucho cuidado. Inclusive a veces se puede utilizar un barbijo, guantes, tratar de que no sea expuesto los ojos, claro, porque a la medida que lo vamos colocando en el horno, y a veces dicen, sí, mejor caliente, sí, por supuesto, mejor caliente favorece a la limpieza cuando el horno está caliente. Pero ¿qué pasa con la evaporación? Claro. La persona que está limpiando va a aspirar todos esos elementos tóxicos. Entonces, cuidado, hacerlo con una conciencia, ¿no es cierto?, de que también me puedo intoxicar. Claro. Voy a tener todo muy limpio, pero yo voy a estar intoxicada. Bueno. Sí, muchas gracias, la verdad que sos muy clara como siempre, y ahora también los sanrafaelinos y todo el sur tienen la posibilidad, bueno, de aprender a limpiar y desinfectar, y hablamos directamente de la industria. Claro. En las industrias, por supuesto, se utilizan elementos
mayores, o sea, digamos, con más volúmenes. Claro. Se hace otro orden de limpieza, porque por supuesto, si se hace una faena, en el caso, por ejemplo, de un frigorífico, te cuento un ejemplo. Se utilizan clorógenos como lavandina constantemente, claro, en el agua que se utiliza, y se utilizan mangueras constantemente limpiando las botas del operario, de todo el personal de los pisos, porque están continuamente eso lleno de sangre, de cosas del animal que caen cuando uno lo está faenando. Claro. Y inclusive se utilizan unas sustancias yodóferas, o sea, yodóforos que son con ingredientes de yodo, para las botas del operario. Perfecto. El yodo es mucho más fuerte y tiene, digamos que no tiene, digamos, esa combinación con sustancias orgánicas como el cloro. Pero ¿qué ocurre? Tiene colores, entonces claro, no lo podríamos utilizar en el agua, por ejemplo, para desinfectar el agua, pero sí para desinfectar las botas de los operarios que van a introducirse en el matadero cuando van a hacer la faena. Perfecto, ¿sí? Bueno, esos y otros detalles los vamos a aprender esta tarde. Claro, martes a las 18. 11, a las 18, a las 18 en el aula magna de la facultad. Perfecto, bueno, ¿cómo hace la gente para inscribirse? ¿Hay cupo limitado? ¿Se pueden ir ahora directamente allí a Bernardo? Y el que no se haya enterado puede asistir. Yo creo que ya me comentaba Estela Cantur que habían varios inscriptos, pero bueno, la persona que no se enteró puede... Estamos a tiempo. Claro, puedes asistir. Perfecto. Recordamos entonces limpieza y desinfección de la industria alimentaria. Esto lo está llevando adelante, bueno, también la Asociación de Bromatólogos del Sur, y será este martes 11, hoy, a las 18, 19, allí, bueno, en la facultad, en Bernardo de Irigoyen, 375, y va a disertar Bernardo Parra también. Así que, bueno, sí, muchísimas gracias, muy completo, y está buenísimo que hoy hayas abordado a este tema, porque, bueno, nos venía justo, ¿no? También para hablar de limpieza y de desinfección, claro, y hacer la invitación, ¿no? Para lo que será esta tarde. Y bueno, los invito también de que para que el próximo programa, que cualquier duda, que es lo que se haya planteado acá, que bueno, que nos dejen el mensaje, claro. Claro, que nos dejen el mensaje y que, bueno, se van a aclarar en el próximo programa. Sil, muchísimas gracias por este encuentro. Te esperamos el próximo martes. Bueno, gracias.